Hoy vamos a sumergirnos en unos documentos que, bueno, a primera vista pueden parecer un poco áridos, pero que esconden una historia fascinante. Los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es una lección muy interesante. Estos informes son como la analítica de sangre de una administración pública. Todo, cifras, tablas, lenguaje técnico, pero si sabes leer entre líneas, te cuentan el estado de salud real del paciente. Exacto. Y para hacer ese diagnóstico hemos reunido extractos de 4 años que me parecen muy reveladores. 2002, 2021, 2022 y un resumen de 2023. Casi nada. Es como tener una máquina del tiempo contable. Totalmente. Y la misión que nos hemos propuesto es ver si los problemas de hace 20 años siguen ahí, presentes hoy, y sobre todo intentar entender por qué son importantes, aunque los términos a veces nos suenen un poco a chino. Esa es la clave. Rastrear los patrones a lo largo del tiempo. Ver si las advertencias de los médicos, por así decirlo, se escucharon o si la enfermedad se ha vuelto crónica. Pues fíjate, para empezar me topé con un detalle en el informe de 2002 que me llamó la atención por lo mundano que parece. Decía que la Cámara Agraria había entregado sus cuentas fuera de plazo. ¿Una anécdota sin más o es un síntoma de algo? No, es un síntoma. En contabilidad pública, los plazos y las formas no son solo burocracia, ¿eh? Son la primera línea de defensa del rigor. Una pequeña impuntualidad puede ser la punta de un iceberg de un desorden mucho mayor. Es un buen punto de partida. Pues vamos a tirar de ese hilo. Viajemos a 2002. Dejando al margen estas anécdotas, el informe ya señalaba cosas más serias. Por ejemplo, encontré que la Administración no tenía registrada la información completa de unos préstamos para vivienda que había concedido. ¿Cómo que no la tenía registrada? Al parecer apuntaban los cobros directamente contra la deuda, sin más. Me suena un poco chapucero. Es más que chapucero, es peligroso. En la práctica, ese método falseaba el saldo real de lo que se debía en unos 282.000 euros. A ver, no es una cifra que vaya a quebrar una comunidad autónoma, pero el principio es lo que asusta. Claro. Si no sabes con exactitud cuánto prestaste en origen, ¿cómo puedes estar segura de que te están devolviendo lo correcto? Es como prestar dinero a un amigo y no apuntar la cantidad, fiándote solo de lo que te vaya devolviendo. Es una receta para el desastre. Y parece que no era un caso aislado. El mismo informe hablaba de deudas muy antiguas de varios ayuntamientos con la comunidad. Algunas venían de 1987. De 1987, sí. Y el caso del Ayuntamiento de Murcia era increíble. Llevaba sin cumplir con las obligaciones de un préstamo desde 1992. 10 años. Y la Administración ni siquiera le estaba reclamando los intereses de demora. ¿Cómo puede pasar algo así? Pues aquí ya estás viendo nacer dos de los grandes temas que, me temo, nos van a acompañar en todo este análisis. Primero, la enorme dificultad para llevar un registro fiable de lo que se tiene y lo que se debe, lo que los contables llamamos activos y pasivos. Vale. Y segundo, una debilidad alarmante en la gestión de cobros. O sea, no solo no sabes bien cuánto te deben, sino que tampoco eres muy insistente para que te lo paguen. O sea que la radiografía de 2002 ya mostraba un esqueleto con problemas de calcio, por así decirlo. Exacto. Y es fundamental entender por qué esto es grave. Si una administración no sabe con precisión lo que tiene o no es diligente cobrando sus deudas, su capacidad para planificar el futuro queda totalmente comprometida. Afecta a todo. Claro, afecta la liquidez para pagar nóminas, para invertir en un hospital. Es la base de cualquier gestión financiera, sea pública o privada. De acuerdo. Con esa base tan frágil establecida en 2002, vamos a dar el gran salto de 20 años. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque al leer los informes de 2021, 2022 y 2023, la sensación es de déjà vu, pero a una escala mucho mayor. Se repite la historia. Y tanto. Hay 3 conceptos que el Tribunal de Cuentas repite como un mantra. 3 grandes ausencias. La consolidación de cuentas, la contabilidad analítica y los inventarios fiables. Vamos a intentar descifrarlos. Empecemos por la consolidación. Suena a algo que hacen las grandes multinacionales, ¿no? Porque es importante para una región. Es absolutamente crucial y, por el mismo motivo, una comunidad autónoma no es una sola entidad, es un conglomerado de consejerías, organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, fundaciones. Un montón de piezas. Exacto. Cada uno con su propio presupuesto y sus propias cuentas.
La consolidación consiste en juntar todas esas piezas en una sola imagen para saber cuál es la situación financiera real del grupo entero. A ver si lo entiendo con una metáfora. Sería como querer saber el patrimonio total de una familia. No basta con sumar el saldo de la cuenta de cada miembro, porque a lo mejor el padre le ha prestado 100 euros a la hija. Si no tienes eso en cuenta, estarías contando ese dinero 2 veces. Es una metáfora perfecta. Has dado en el clavo. Esas operaciones internas, préstamos, transferencias, deudas entre organismos, hay que eliminarlas para no inflar artificialmente las cifras. Y eso es justo lo que el Tribunal de Cuentas echa en falta. Lo dicen claramente, clarísimamente. Los informes de 2021 y 2022 son muy claros. La comunidad no aplica criterios de consolidación. Y sin eso, la visión global de todo el sector público autonómico es como poco borrosa. No tienes una foto fiel. Entendido. Sin consolidación, la foto de familia sale movida. Vamos con el segundo concepto, que parece casi lo contrario. La contabilidad analítica. Si la consolidación es la visión macro, esto parece la visión micro, ¿no? ¿Qué es exactamente? Precisamente. Si la contabilidad general te dice cuánto has gastado en total, la contabilidad analítica, o de costes, te dice en qué te lo has gastado, con un nivel de detalle que te permite tomar decisiones. Como la diferencia entre el total del ticket del supermercado y el desglose que te dice que te has gastado 30 euros en queso y 2 en brócoli. Exacto. Y esa diferencia es abismal en la gestión pública. Los informes señalan que entidades como los consorcios o la Universidad de Murcia no la tienen desarrollada. Piensa en un hospital. Sabe que ha gastado 500 millones en un año. Vale, una cifra enorme. Pero sin contabilidad analítica no sabe con precisión cuánto le cuesta una operación de apendicitis o un día de estancia en la UCI o una consulta de traumatología. Un momento. ¿Y si no saben lo que cuesta cada servicio? ¿Cómo pueden saber si lo están haciendo de forma eficiente? Ese es el meollo de la cuestión. O sea, ¿significa que un hospital podría estar pagando el doble que otro por el mismo material quirúrgico y nadie se daría cuenta? Ese es el riesgo. Impide optimizar recursos. Impide comparar la eficiencia entre centros. Impide tomar decisiones informadas sobre dónde hay que invertir o dónde se está despilfarrando. Es, en gran medida, gestionar a ciegas, basándose en la intuición o en los presupuestos del año anterior, no en datos reales de coste y rendimiento. Vale, esto empieza a ser preocupante. No tenemos una foto global fiable y tampoco conocemos el coste real de los servicios. Nos queda el tercer gran problema, el inventario. En los informes lo llaman el inmovilizado. Sí. Estamos hablando básicamente de una lista de todo lo que posee la comunidad. Edificios, carreteras, coches oficiales. De todo eso y más. Infraestructuras, hospitales, centros educativos, equipos informáticos. Un patrimonio de miles de millones de euros. Y tener un inventario correcto y valorado es tan básico como saber qué tienes en tu casa. Y aquí la conexión con el pasado me dejó helada. El informe de 2002 ya decía que se iba a implantar un nuevo sistema informático, el SIGEPAL, para por fin crear un registro de inventario general. Era la gran promesa. 20 años después, ¿se ha cumplido? Lamentablemente, la situación sigue siendo muy deficiente. Los informes recientes son un rosario de cifras que lo demuestran. En 2021 se detectaron activos por 244 millones de euros registrados como inmovilizado en curso. En curso. Y otros 10,5 millones como pendiente de inventariar. En curso pendiente de inventariar. Suena al trastero de una mudanza, lleno de cajas sin etiquetar que llevan ahí años. ¿Qué significa en curso para un activo que vale 244 millones? Pues significa que la obra o la compra se inició, pero contablemente nunca se ha cerrado y dado de alta correctamente como un activo finalizado. Es una obra que sigue en un limbo contable. Increíble. Y el desorden no para de crecer. En 2022, esa cifra sube a 283 millones y se suman 194 millones en existencias que también necesitan depuración. Y el resumen de 2023 remata. Hay bienes por casi 15 millones sin contabilizar y otros por valor de 17 millones que ya no se usan pero siguen en el inventario. Es como tener en la lista de bienes el coche que vendiste hace 5 años y no haber apuntado el apartamento nuevo que compraste. La foto de tu patrimonio es una farsa. Y creo que hay un ejemplo en los informes que lo ilustra a la perfección. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Ese mismo. Es un caso de libro.
Según el informe, desde que se contabilizó por primera vez en 2015, no se han realizado actualizaciones de su inventario. Perdona que te interrumpa. Me estás diciendo que tienen un aeropuerto internacional y no han actualizado su valor en casi una década. Eso dice el informe. Eso es normal. A mí me parece una locura. Los activos se deterioran, pierden valor. No, no es normal en absoluto. Significa que, a día de hoy, la Administración no conoce el valor razonable de uno de sus activos más importantes. No se ha registrado su depreciación, su posible deterioro. Es un interrogante de cientos de millones de euros en mitad del balance. Una incógnita gigantesca. Madre mía. A ver, recapitulemos. Si no se consolidan las cuentas, no se sabe el coste real de los servicios y el inventario es un caos. ¿Qué podemos esperar de la cifra final? Poca cosa fiable, la verdad. Al final, todo esto debería reflejarse en el resultado del año, en lo que llaman el remanente de tesorería. El famoso remanente, sí. El termómetro que mide la fiebre financiera. Que para que nos entendamos todos, es como el dinero que te queda en el bolsillo al final de mes después de cobrar el sueldo y pagar todas las facturas. Si es positivo, genial. Si es negativo, tienes un problema. Un termómetro que en este caso parece que tiene el mercurio trucado. Pues eso parece, porque el dato del informe de 2023 es, y creo que la palabra es demoledor, a 31 de diciembre el remanente de tesorería oficial que presenta la comunidad es positivo, 1.894 millones de euros. A primera vista, una salud de hierro. Totalmente. Pero aquí es donde llega el giro de guión. El propio Tribunal de Cuentas afirma, y cito casi textualmente, que esa cifra no refleja la verdadera situación financiera. ¿Por qué? Porque está sobrevalorada en 3.759 millones de euros. Espera. La sobrevaloración, el error, es de 3.759 millones. Es el doble del supuesto superávit. El doble. ¿De dónde sale un agujero de esa magnitud? ¿Cómo se puede ocultar algo así? La causa principal, según el tribunal, es la falta de registro contable de las obligaciones que la comunidad tiene para cubrir el déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud. O sea, en nuestra metáfora familiar, es como si decidiéramos alegremente no apuntar la gigantesca deuda que tenemos con el banco por la hipoteca. Claro que nos saldrían las cuentas a final de mes, pero sería una ficción. entonces, si le hacemos caso al tribunal y ajustamos las cuentas, ¿cuál es el resultado real? Pues que pasamos de un superávit de casi 1.900 millones a un déficit, una cifra negativa, de 1.865 millones de euros. Es un vuelco total. Absoluto. Pasamos de la euforia financiera a la unidad de cuidados intensivos. De nuestra conversación. Esto no ha aparecido de la nada. Recuerdo que en el informe de 2002 el remanente de tesorería ya era negativo, en 52 millones de euros. Lo que estamos viendo no es un problema nuevo. En absoluto. Es la cronificación y el crecimiento exponencial de un déficit estructural, con el área sanitaria como epicentro. El problema de fondo, la tendencia a gastar más de lo que se ingresa y a no registrarlo todo correctamente, ya estaba ahí hace 20 años. Solo que ahora la bola de nieve es mucho más grande. Colosal. Se ha hecho colosal. Entonces, después de este viaje de 20 años por las cuentas, ¿con qué nos quedamos? El patrón parece clarísimo. No son errores puntuales de un contable despistado. No, para nada. Son debilidades estructurales, sistémicas en la forma de registrar, consolidar y valorar los recursos públicos. Son grietas en los cimientos del edificio. Y cuando los cimientos fallan, todo lo que construyes encima es inestable. Exacto. La falta de una foto consolidada, el desconocimiento del coste real de los servicios y un inventario que es más un álbum de fotos viejas que un reflejo de la realidad. Todo eso culmina en una cifra final de tesorería que el propio órgano fiscalizador califica de espejismo. Y esto nos deja con una pregunta final que es, es bastante inquietante. Si las cuentas públicas, que se supone que son la herramienta fundamental para tomar decisiones, no ofrecen una imagen fiel de la realidad. ¿Sobre qué información se están planificando los presupuestos del año que viene? O las futuras inversiones en carreteras, o los posibles recortes en educación. Es como navegar en una tormenta con una brújula que no funciona. Y llevándolo un paso más allá, esto plantea una reflexión para todos. Cuando desde la política se habla de superávit, de buena gestión, o de la necesidad de ajustes, ¿qué credibilidad se puede dar a esas afirmaciones si el propio sistema que genera esas cifras tiene estas debilidades tan profundas? Y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para la sostenibilidad de los servicios públicos cuando se gestionan sobre un espejismo contable?